Listo. Ya. Vamos a hablar de algunas cosas de las funciones, pero no necesariamente así en específico, pero vamos a hacer una lluvia de ideas para ir bajando algunas cosas que no hemos revisado en la ayudantía, pero sí ya han revisado ustedes. Por ejemplo, una función, ¿cuándo se llama creciente en el aspecto de las derivadas? Cuando es positiva, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces decimos que una función es creciente si es que en un intervalo es siempre positivo. Y decreciente si es que su derivada es simplemente negativa en algún intervalo. Ya, esto lo hemos rescatado algunas veces con las gráficas, cuando hemos discutido sobre las derivadas, cuándo es derivable, cuándo no, y cosas por ese estilo. De hecho, uno puede hacer las deducciones, no necesariamente saberse la definición formal, pero sí la deducción a través del gráfico. Recordemos que la derivada representa la pendiente. Por ejemplo, si analizamos la pendiente de este lado, la pendiente acá es positiva. Entonces, claramente coincide con que es creciente la función. En cambio, acá, la función va decreciendo y la recta tangente asociada en ese intervalo, en un dibujo mejor claramente, la pendiente es negativa, y cual coincide con el decrecimiento de la función. ¿Ya? Estas definiciones de creciente y decreciente se pueden hilar un poco más fino en el concepto de estrictamente creciente y estrictamente decreciente, en que se va a hablar de que es una desigualdad estricta, pero meramente definiciones. ¿Ya? A través de la derivada aparece un teorema, que es el primer teorema de Fermat, que en verdad la gente lo conoce más con derivada igual a cero, pero en general vamos a hablar de puntos críticos. ¿Ya? Primero hablemos del teorema de Fermat. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O le suena? No. De nombre yo no. Ya. F de X alcanza un máximo o mínimo relativo, si F de X asterisco con algún punto especial es igual a cero. Usualmente X asterisco o X especial es llamado punto crítico. ¿Ya? Ese es como el primer inicio de la búsqueda de los máximos y mínimos. Esto, Jamie, estuvimos con el profe, con el de la U clase. ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Que lo habíamos visto, que lo vimos. Ya, y acá este teorema se extiende un poco más con nuevas definiciones. Se llama aquellos puntos críticos en que la derivada es igual a cero y existen otras alternativas en que también existen puntos críticos, que ahí tenemos que detallarlos. Puntos críticos. Tienes razón, Felipe. Otra forma de ver los puntos críticos, además de la derivada, es o bien donde la derivada tampoco existe, es considerado puntos críticos, o los puntos de frontera. Son los intervalos, ¿no? Los puntos de intervalo. Exacto, si es que una función se define en un intervalo. Ya lo más probable es que también hayan visto el teorema de Weierstrass. ¿Les suena? Sí. Ya. Sí. Esto de acá lo que está describiendo todas las posibilidades de puntos críticos. Esto se debe a que si consideramos una función en un intervalo cerrado, entre A y B, cabe la posibilidad que en los extremos alcance un máximo. Y esto se denomina como globales o absolutos. Porque justamente está en los extremos. Siempre y cuando sea más grande que todo lo demás o más pequeño que todo lo demás. ¿Ya? Hay un teorema que lo van a utilizar después en otro curso en gestión e investigación de operaciones, que es el teorema de Weierstrass o Weierstrass. ¿Cómo se escribe? Weierstrass. Es algo extraño. Ya, en verdad, este teorema lo que debe asegurar. Hoy me dio un pequeño lagazo mental. Me entró la duda si es que la función debe ser continua o no. No me acuerdo de esa definición en exactitud. Creo que sí. Sí, tiene que ser continua porque Sí. lo que dice lo que me acuerdo de ese teorema era que teníais puntos máximos si el máximo que encontrabas estaba dentro del intervalo de la función continua. Es continua y sea el intervalo A, B. Entonces,
alcanzas, aquí solamente nos dice que alcanza sí o sí su máximo o mínimo absoluto o global. No nos dice cómo encontrarlo, solamente nos dice que en ese intervalo existe, ¿ya? Y cuando encontremos uno, según los criterios que encontremos, ese va a ser el mejorcito, siempre y cuando estemos en un intervalo. Si es un intervalo abierto, ahí no podemos asegurarlo, ¿ya? A no ser que nos apoyemos con otras herramientas, ¿ya? Bien, eso vendría siendo un poco de conceptos, pero ahora vamos a entrar más en detalle con el concepto de máximo y mínimo relativo, ¿ya? Bien, por ejemplo, el primer Patricio, criterio, cuéntame. vio también el teorema del valor medio, pero ese como que es más raro. Ese no... Sí, el TBM y el teorema de Roll. Sí, eso también lo vio en esta parte. Sí, yo lo quiero ver un poquito más adelante, para verlo después de integrales, para poder madurar un poco el concepto de integrales, porque también existe un teorema de valor medio en integrales, que ahí no sé si lo vio la profe. Entonces, con esos dos se complementan de buena forma. Si es que no, lo revisamos un pelín más adelante. El teorema del valor medio lo que dice es que la pendiente se parece a una secante entre dos puntos. Una cosa de ese estilo. Ya, criterios de puntos críticos, o primer criterio. Criterio de la primera derivada. Sea X un punto crítico. ¿Cómo nosotros podríamos saber si este punto crítico es máximo o es mínimo? Solamente usando la primera derivada. Cuando existe un cambio de signo. Efectivamente. Ya, por ejemplo, vamos a considerar acá el X especial o crítico, y acá una vecindad. Una vecindad nos referimos que un poquito a la derecha podría ser esto más un épsilon y esto menos un epsilon. Y si la derivada, aquí hablemos de la derivada, es creciente y después cuando cambia un poquito a la derecha es decreciente, ¿aquí nosotros podríamos catalogarlo? Es un máximo. Un máximo. Le voy a poner máximo relativo con R. Ujú. En cambio, si ahora es decreciente y nuevamente creciente, ¿a qué correspondería? Mínimo. A un mínimo. Relativo. Ya. Bien, ese vendría siendo el criterio de la primera derivada. Vamos a abordar ahora el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Ya, el criterio de la segunda derivada es bastante más sencillo que analizar una vecindad. Es mucho más directo. Consideremos X un punto crítico. Entonces, si la segunda derivada, evaluada en el punto crítico, corresponde a un valor negativo, ¿a qué correspondería? Un máximo. ¿No era al revés o no? Sí, al revés. Ya. Entonces, efectivamente, un máximo. Y si la segunda derivada, evaluada en el punto crítico, llega a ser positivo, vamos a corresponder a un mínimo relativo. Bien, esos vendrían siendo los criterios de primera y segunda derivada. El más utilizado es el de la segunda derivada y a veces, en caso de emergencia, el de la primera derivada. ¿Ya? Bien, tenemos eso. Lo que nos faltaría hablar sería sobre las funciones cóncavas y convexas. Convexidad de las funciones. Que esto es lo último y ya empezamos a hacer ejercicio. Bien, ¿cómo nosotros podemos decidir si una función es cóncava o convexa? Positivo o negativo, Ya, ¿pero qué cosa? que sea cuadrática. Ya, lo estaba viendo desde el punto de vista de las funciones, pero sí, está bien. Decimos, F es cóncava. Sí, cóncava es triste, ¿cierto? Sí. Si la segunda derivada es negativa para algún intervalo y decimos que es convexa, si la segunda derivada es positiva para algún intervalo. Ya. Cóncavo es feliz. No, cóncavo es triste. La función se comporta de esta forma y convexa es feliz.
Ya, en verdad, a mí me cuesta acordarme de estas definiciones y simplemente digo cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, ¿ya? Pero lo importante es saber que si la segunda derivada es positiva, significa que es feliz, y si la segunda derivada es negativa, significa que es triste. Es una forma un poquito más sencilla de verlo, quizás. De esto también aparece lo que se llama puntos de inflexión. ¿Qué entendieron en clase por puntos de inflexión? Nosotros vamos a hacer una nueva página. No me acuerdo. En caso, bueno, en mi mente, lógicamente debería haberse visto. Vamos a llamar de punto de inflexión, cuando pasamos de feliz a triste o de triste a feliz. Vale. Por ejemplo, nuestra función x cubo posee un punto de inflexión acá. Pasa de cóncavo triste a cóncavo feliz. ¿Ya? Entonces, en este tramo, que justamente está el quiebre entre cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba, se le llama punto de inflexión. Bueno, acá no se logra ver, pero es un momento en que la función llega a ser plana. Uh-huh. En este caso existen dos formas de verlo, de visualizarlo. La primera es ver los cambios de signo de la segunda derivada. Si llega a pasar de un intervalo a ser positivo y otro a ser negativo, justamente en ese quiebre hay un cambio, pero en general se le dice punto de inflexión cuando la segunda derivada es cero y además se exige que la tercera derivada sea distinto de cero. ¿Ya? Entonces a esos puntos se le llaman puntos de inflexión. Usualmente todo lo que estamos viendo de cuando crece, decrece, junto con lo que se vio al principio de cuando la función es positiva, negativa, un poco de esboces, nos permite poder dibujar funciones de mejor forma. ¿Por qué no lo realizamos en ayudantía? Porque lo más probable, me la estoy jugando, no lo sé la verdad, vieron asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. ¿Vieron los tres tipos de asíntotas, no? Yo me acuerdo de las dos. No sé qué dicen los chiquillos. Tenemos las horizontales, Uh-huh. las verticales y las oblicuas. Si vieron dos, lo más probable es que vieron la tercera. Entonces lo vimos. No me acuerdo. Ya, entonces vamos a tener que agregarlo eventualmente. Ya, esto vendría siendo lo del día para poder ejercitar un poco y ya culminar con cálculo diferencial. Ya, cuéntame. ¿No hay cambio de signo en la segunda derivada cuando hay punto de inflexión? ¿También es o no? Sí, se ve en una vecindad. Por ejemplo, si nosotros tenemos... Sí, por ejemplo, si nosotros sabemos que la segunda derivada es cero, si nosotros miramos por la derecha, por ejemplo, en este caso, pasaría a ser positivo, y si miramos por la izquierda del puntito, debería ser negativo. Justamente acá tenemos un cambio de signo de la segunda derivada. Si no me falla la memoria, estamos con eso. Ya, hoy día traje ejercicios nuevos, que son dos, la verdad. Son el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Pregunto, yo el 1 y el 2 lo saqué de la ayudantía anterior, cuando estábamos viendo rapidez de cambio. La pregunta del millón, ¿lo revisaron? No. No. Ya, pues revisémoslo, si no es tan complejo, es aplicar lo que hemos conversado hasta el momento. Bien. Ya, bien. Vamos a hacer el primero y el segundo, y el tercero y el cuarto son nuevos, están más relacionados con microeconomía, entonces cuando vean micro, quizás se acuerden de mí con estos ejercicios. Y el 5 es de optimización. Ya lo más probable es que a alguno ya le suene la palabra ingreso, utilidad, ingreso marginal, costo marginal y esas cosas. Ya por ahí apunta esos ejercicios. Ya. Bien. Pero,
lo más probable es que lo sepan hacer. Leámoslo y el que quiera tomar la batuta, adelante. Considera la función x a la cuarta menos 4x más 2. Encontrar los puntos críticos de f, encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y encontrar los intervalos de concavidad y convexidad. ¿Alguien que quiera tomar las riendas del asunto? Yo paso. Ya. Encontrar Lo los primero puntos es derivarlo, críticos. ¿no? Así es. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Primero derive. Ah, Así es. Derive. si no sabe de ¿Se acuerdan? Seguimos tu ejemplo, Patricio. Si no sabe, Ya, derive. ¿Se acordaron? Sí, bien pili. obvio. Sí, eso mismo le iba a comentar ahora. Ya, hablemos un poquito más formalmente. Puntos críticos ocurren en 3 instancias. La primera es la derivada igual a 0. La segunda, en donde no existe la derivada. Y por tercero, ya se me olvidó el tercero. En los puntos de frontera. En este caso, no existe algún lado en que esto se indetermine antes de derivar, así que ver indeterminaciones no es factible. Y tampoco nos dicen que vive en algún lado esta función, sino que entendemos o vamos a entender que esta vive en todos los reales. Entonces, nuestra única opción para encontrar puntos críticos es derivando e igualando a 0. Entonces, puntos críticos. Perdona, pero lo que mencionaste, indeterminación y qué más. Los de frontera, si es que nos dijeran, ¿sabes qué? Esta función vive entre, no sé, entre 0 y 10, por ejemplo. Ya. Esto de acá, los 0 y los 10 también son candidatos. Perdona, ahí cuando tienes el intervalo, ¿pruebas el intervalo sin derivar o ya derivado en la función? Sin derivar. Ya. Lo primero Porque- sería probar el intervalo, ¿no? Exacto. En ese caso. Ya, Sí. súper. Sí, porque si nosotros derivamos y no corresponde, justamente viene decayendo la función, nos va a dar un valor distinto de 0. Pero necesariamente esa función va a alcanzar un lugar mínimo, por decirlo así. Pero la derivada sí tendría valor. Y los que son relativos, yo creo que en la clase lo habrán visto con varios dibujos, es cuando se forman cerros o valles. Esos vendrían siendo los relativos y los extremos, los globales. Si es que lo vimos fue a la velocidad de la luz y no nos dimos cuenta. No, pero vamos recordando. Usualmente yo asocio bien estas cosas con la gráfica. O sea, me intento graficar algún monito y me empiezo a cuestionar las cosas. Ok. Eso ha sido como mi mejor ayuda en estas situaciones. Pero ahí el relativo es cuando la derivada te da 0, ¿no? Porque ahí no tiene Exacto. pendiente. Ya. Ahí no hay pendiente, pero los extremos, si uno evaluara la derivada de los extremos, sí tendríamos un valor, pero es candidato a extremo por el mero hecho que esos son los últimos valores que toma la función, o los primeros o los últimos. Y esos pueden ser los absolutos, máximos o mínimos absolutos. Ok. Gracias. Cabe esa posibilidad, por algo se pide evaluar el valor, más que la derivada evaluada en los extremos. Bien, derivemos en un polinomio 4x cubo, ¿cierto? Menos 4. Bien. Nuestra misión, a grandes rasgos, es igualarlo a 0. Uh-huh. Bien. La pregunta del millón. Patricio, ¿Cuánto vale todavía X? Crítico. No era ¿Cómo, 0 y 10. cómo? Era 0 y 10. No, eso es... No, el 0 y 10 es un ejemplo, ¿no? Cuando vale. se hablaba de intervalos. X va a valer 1. Sí. 1, X1. ¿cierto? Sí. Sí. Bien. Factoricemos por 4. X cubo menos 1 igual a 0. Entonces X es 1, ¿cierto? Bien. Entonces los puntos críticos nos dio solamente 1, que sería 1, valga la redundancia. Bien, hablemos sobre los intervalos de crecimiento y de crecimiento. ¿Qué es la mejor opción que nosotros tenemos para poder verificar cuándo crece y decrece? ¿La tabla? La segunda derivada, ¿o no? En este caso, la tabla. La segunda derivada solamente nos advierte
cuando la función es feliz o triste. No nos dice el comportamiento de crecimiento o decrecimiento. Para la concavidad. Exacto. Entonces, veamos la tablita. Vamos a englobar solamente un punto, que sería el 1. Y bien, todos somos expertos con el 1, o sea, con la tablita, ¿cierto? Yo creo. Vamos, sería entonces de menos infinito al 1 y del 1 al infinito, ¿cierto? Ujú. ¿Qué colocamos acá? X cubo menos 1. Para saber el signo, ¿cierto? Si es positivo o negativo. Sí. Porque eso es lo que está involucrado en la derivada. Bueno, en estricto rigor debería ser por 4, pero ¿Eso qué es? el 4 amplifica o sea, alarga o disminuye el valor, pero no cambia el signo si es positivo o negativo. Eso es indiferente. En este caso, yo soy un poquito más quisquilloso. Bueno, en realidad no es tanto. Cuando hice la pauta lo vi de otra forma, que fue la siguiente. Voy a explicarlo para que se entienda. Esto de acá se puede factorizar de una forma un poquito más interesante. ¿Se acuerdan de eso, no? De la suma cúbica. Ujú. Esa fue una forma en que lo visualicé, pero ahora que lo veo, este de aquí es suficientemente bueno para poder hacerlo sin una factorización. ¿Por qué pensé en la factorización en su momento? Porque esto de acá me asegura que es siempre positivo. Si uno revisa el discriminante de ese polinomio, b cuadrado menos 4ac, si esto sería 1 al cuadrado menos 4, 1 por 1, sería un discriminante negativo. Y como es discriminante negativo y además el coeficiente de x cuadrado es positivo, lo que me dice o me sugiere que la función siempre está por arriba del 0. Entonces, en otras palabras, esta cantidad es siempre positiva. Entonces me enfoco simplemente en analizar esto. Pero el x cubo menos 1, al ser solamente un puntito, al de investigar, no es necesario hacer este procedimiento. Bien. Ya, con esto. ¿Cómo se comporta la derivada por la izquierda del 1? Negativo. ¿Negativo o positivo? Negativa, ¿cierto? ¿Y por la derecha del 1? Positiva. Positiva. Súper. Bien, con esto logramos decidir que la función es decreciente entre menos infinito y el 1 y creciente entre el 1 y el infinito. ¿Ya? Creciente para todo x perteneciente entre menos infinito y el 1. En este caso es indiferente si incluimos o no incluimos el 1, porque justamente es el cambio. No, pues decreciente. A ver, sí, vamos a hacer la magia de la televisión acá. Está todo en vivo, todo en vivo. Sí, ahí, nada que borrar, solamente se corre. Bien, y creciente en el complemento del intervalo anterior. Pregunta, ¿se puede obtener alguna otra observación con esta tablita? ¿Se puede decir algo sobre el valor del 1? Justamente por la izquierda del 1 la función es decreciente y por la derecha del 1 la función es creciente. ¿Eso qué me advierte? Punto de inflexión, pues. No, que un mínimo. Un mínimo. De inflexión es cuando estamos hablando de la segunda derivada. Aún estamos en la primera. Y efectivamente corresponde a un mínimo. Acá una pequeña observación. Sin necesariamente investigarlo, lo observamos. X es igual a 1, es un mínimo relativo. Ya esa observación logramos verla simplemente derivando y viendo el comportamiento decreciente y creciente. Bien. Aprovechemos que ya estamos con la derivada lista, aquí un poquito más arriba, y veamos el último ítem, encontrar intervalos de concavidad y convexidad. Para ello, como están preguntando si es triste o feliz la función, necesitamos ahora sí o sí la segunda derivada.
convexidad. Ya, la primera derivada nos había dado 4x cubo, x cubo menos 4. Si volvemos a derivar, nos queda 12x cuadrado. ¿Y esta derivada en algún momento es negativa o siempre es positiva? ¿Siempre es positiva? Siempre es positiva. Exacto. Entonces, al ser siempre positiva, Cuadrado. siempre positiva, así es, por el cuadrado. Acá Con- decimos que es, convexa, ¿no? perdón un segundo que tampoco me la sé, para arriba, sí, convexa. Por lo tanto, Está feliz. sí, es que primero pienso en feliz, después el nombre. Convexa para todo X en los reales. Y ahí tenemos nuestro primer acercamiento a la idea de creciente, decreciente, convexo, no convexo. Y además salió gratis el análisis de un mínimo relativo. No hay punto de Ya. inflexión ahí, ¿no, Patricio? Habría que averiguarlo. Veámoslo, parece una buena pregunta. Los puntos de inflexión, al tiro voy a hacer un duplicado para tener más espacio. Puntos de inflexión son aquellos en que la segunda derivada es 0 y además la tercera derivada es distinta de 0. Veamos eso. Voy a borrar esto de acá y voy a subir las derivadas. Aquí están abajito. Ah, pero vamos a sacarlo, pero no lo piden, ¿no? No. Exacto, no lo piden. No aprovechamos de sacar. ¿No? Como han estado las ¿Ah? cosas, como han estado las cosas, ¿pueden salir con eso? Pues? Sí, no aprovechamos de sacarle un poquito más el jugo al ejercicio. Sí, ya le saqué el jugo en 3 puntos. Entonces, convexidad, o sea, puntos de inflexión, acá lo escribí en azul, puntos de inflexión es cuando la segunda derivada es 0, inflexión. Cuando la segunda derivada es 0, y además aseguramos que la tercera derivada es distinta de 0 en el puntito. Entonces, 12x cuadrado, ¿puede ser 0 en algún momento? Tipo, si el X es 0, Si el x es 0, ¿cierto? Pero Ya, aprovechemos el tiro de calcular la tercera derivada. Y acá nos da 24x. El problema es que si evaluamos la tercera derivada en 0, nos da 0. Sí. Entonces, con que se nos caiga 1, o sea, en realidad se cae de todo esto, este nos dice no hay punto de inflexión. Inflexo. Bien, corroboremos rápidamente. Es que la cuarta menos 4 aquí más 2. ¿Siguen viendo mi pantalla, supongo? Sí. Ya. Es x a la cuarta menos 4x y más 2. Ya. Claramente no posee punto de inflexión. Logran ver lo mismo que yo, ¿cierto? Porque No. disculpa Patricio, la tercera derivada no puede ser 0 y en este caso Nos dio 0. Nos dio 0 porque si la x toma valor de 0, ya, perfecto. Exacto. Si observamos el gráfico, sí. Tendría que quedar una constante viva nomás, como poder... Claro, o otro valor acá, por ejemplo, otro más 4x, que al derivarlo nos quedaría más 4, y ahí nos asegura que sea positivo. Claro. Tenemos que asegurar sí o sí que esto sea distinto de 0, y con eso podemos afirmar efectivamente punto de inflexión. Ahora, si nos apoyamos del gráfico, podemos sacar las mismas deducciones que hemos hecho antes. Lo primero y más interesante, que nosotros habíamos deducido de punto de mínimo relativo, corresponde en particular a un mínimo global. Pero eso no lo subimos hasta graficarlo. Ya voy a llevar el gráfico para tener más opción de dibujo. Pegar. Recortar. Ahí sí. Entonces ese fue el gráfico que obtuvimos. Bueno, primero que todo, notamos que efectivamente en 1 corresponde a un mínimo relativo y además un mínimo global. Por otro lado,
también se logra visualizar que por la derecha es creciente y por la izquierda es decreciente, y por ningún lado hay un tramo recto, porque aquí fue siempre convexa. No hay un tramo recto para que nos diga, punto de inflexión. Y ahí estaríamos con el problema número 1. Todo sencillo, ¿cierto? Dale, te escucho. ¿Tiene relación que a lo que no encontramos punto de inflexión sabemos que el 1 también no solo es un mínimo relativo, sino que tiene un punto global, o nada que ver? Buena observación. Pero ahí tendría que ser... A ver, ya, mira, sí, tengo una idea. Si encontramos un único punto y la función es estrictamente convexa, correspondería a un mínimo global, y si fuera estrictamente cóncavo, sería un máximo global. Exacto. Buena observación. Si me pudieran ver ahora, estoy postrado en la silla mirando el techo y pensando... Te imagino. Sí, es segundo comentario. De hecho, en la rayonía, una niña también me hizo un comentario y yo quedé así como... What? Tiene mucha lógica. Y la Y matemática. fue como... Sí, pum. No, yo ya estoy obsoleto ya. Ya, vamos con el segundo. Bien. Pasando el primero, vamos a abordar el segundo y después nos vamos al tercero y el cuarto, que son más entretenidos. Es como lo más cercano que van a tener de economía hasta micro. Sí, es que mate 3, matemática de nuevo, duro, full mate y hasta mate 3. Después de eso ya pueden tomar micro, macro y todo por un tubo. Bien. ¿Y econometría? Así. Es que su econometría es mucho mejor que la de nosotros. O sea, comparando como comercial e industrial, la econometría del comercial es mucho más aplicada que la industrial. A nosotros nos enseñan pura teoría y en el momento en los que hubo es como, ya, saquemos la calculadora y las matrices y lo demás y en cambio el comercial tiene Stata o R, saca sus regresiones más bonitas y uno ahí... Y eso lo hace Pero no, sí, es más entretenido, más aplicado, más pegado a la realidad. Bueno. Ya. El problema número 2, quiero hacer una observación, que estas preguntas son independientes entre una y otra, ¿ya? Eso es lo primero. Bien, dice, ¿para qué valores de A y B la función x cubo más ax cuadrado más bx posee, caso 1, posee un máximo local en -1 y un mínimo local en 3? Bien, para poder abordar este problema necesitamos discutir algunas ideas y quiero ver si resultan naturales. Con que nos digan que es un máximo local y un mínimo local. ¿Qué ocurre con la función? ¿O con algo de la función? ¿Qué les parece natural que deba ocurrir justamente en -1 y 3? Que la derivada sea 0. ¿No? Que la derivada sea 0. Fue lo efectivamente. Que sean los puntos de inflexión, pues, lo que comentaba el delante cuando iba cambiando. No. Es que eso lo que me comentaste sobre si es máximo o mínimo absoluto es para absolutos, una observación para absolutos. Es un caso bastante particular lo comentado, porque es un solo punto crítico, uno solo, y siempre feliz o siempre triste. Claro. Entonces yo no puedo asegurar que sea un mínimo global o un máximo global, pero solamente para un puntito. En este caso, como nos entregan dos, ahí se nos cae un poquito. Ya, pero lo que comentaron sus compañeros, como ambos representan un máximo o un mínimo local, lo que debe ocurrir siempre es que su derivada en esos puntos sea 0. Entonces, con esa información o con la deducción que acabamos de conversar, vamos a ser capaces de encontrar A y B. Entonces, el primero
como x menos 1 y x3 son puntos extremos o puntos relativos mejor, relativos, la derivada debe ser 0. Entonces, la función que nosotros tenemos en este caso es x cubo más ax cuadrado más bx. La derivamos para saber la expresión que tiene. 3x cuadrado más 2ax más b. Y debemos asegurar que la derivada evaluada en menos 1 y la derivada evaluada en 3 sean 0. Es decir, 3 menos 1 al cuadrado más 2a menos 1 más b. Con esto, ¿qué obtenemos? Tenemos 3 menos 2a más b igual a 0. En cambio, si evaluamos en 3, tenemos 3 por 3 al cuadrado más 2 por a por 3 más b. Es decir, 27, 3 por 3, 9, más 6a más b igual a 0. ¿Y qué es lo que resulta aquí? Bastante interesante, un sistema de ecuaciones. 3 menos 2a más b, porque nosotros necesitamos que se cumplan ambas cosas simultáneamente, porque nos están pidiendo que sea un mínimo en menos 1, o sea, un máximo en menos 1 y un mínimo en 3. Bien. ¿Algún experto en sistemas de ecuaciones? ¿O le enseño un truquito? Un truco todo el rato. No, pero es fácil. Ahí lo podéis sacar en torno. Truco, porfa. Truco, Felipe. No, es que lo más probable... Está demasiado rápido, Felipe. Lo más probable es que Felipe... Lo más probable es que Felipe... Demasiado rápido. Lo más probable es que Felipe está viendo lo mismo que yo. Porque... A ver. Dale, están todos pensando lo mismo. Amplificamos la prima por 3. Felipe, ya ¿No? No, yo no lo hubiera hecho. No. Pero dale, no. Lo que propongo es amplificar el primero por 3 por lo siguiente. 9, changos. Sería 9 menos 6a más 3b igual a 0, ¿cierto? Y abajito se mantiene 27 más 6a más b. Ahora, ¿qué pasa si sumo ambas? ¿Qué pasa con el a? Se va. Se va. Bueno, en realidad no es un truquito, es una observación, que cuando tenemos justamente algo que podemos amplificar y podemos después eliminar, es una muy buena opción. En este caso, sumamos ambas, teniendo así 27 más 9, que es 36, más 4b, igual a 0. Por consecuencia, 4b es menos 36 y b es menos 9. Y como b es menos 9, usamos cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso vamos a usar la primera para encontrar el valor de a. 3 menos 2a menos 9 igual a 0. En este caso tenemos menos 6 igual a menos 2 más 2a. Y tenemos que a es menos 3. Ya. ¿Todos bien de momento? Sí. Súper bien. Entonces, nuevamente, para que se cumpla lo que nos están pidiendo en el primer ítem, los valores de a y b deben ser 9, o sea, b menos 9 y a menos 3. Ya, esos son los requisitos que se requieren. Ahora, remontémonos al ítem 2 de esta pregunta. Veamos qué nos piden o qué diferencia es ahora. Perdón. Adelante. Estos requisitos de menos 3 y menos 9 es para que se cumplan que el menos 1 es un máximo local. No sé relacionarlo al resultado. Sí, lo que nosotros obtuvimos, esto acá, aquí por lo tanto, a es menos 3 y b es menos 9. Los valores de a y b en este caso nos aseguran que esto ocurra.
¿Y cuándo nos asegurarían que no ocurre? En cualquier valor que no sean esto. Porque esto de acá aseguran que la primera derivada evaluada en -1 efectivamente sea 0, y además la primera derivada evaluada en 3 también sea 0. Cualquier otro valor de A y B, con que cambie 1 solamente, ya deja de asegurar esto. No lo veo. ¿Cuál no ves? ¿El que asegura o el que no asegura? El que no asegura. Ya, por ejemplo, tomémoslo, voy a duplicar esta página en particular para abordar la inquietud. Gracias. Ya. Borramos y vamos a dejar los valores de ahí. Ya. Pero se entiende que estos valores sí aseguran la existencia de lo anterior, ¿cierto? O tampoco se logra ver que lo asegura. Lo que pasa es que como a lo mejor gráficamente lo voy a ver, pero así a la ligera no me cuesta. Ya. Veamos. Entonces la función con estos valores sería de esta forma. Sería f de x cubo menos 3x cuadrado menos 9x, ¿cierto? Uh-huh. Si esto lo derivamos, nos queda 3x cuadrado menos 6x menos 9, ¿cierto? Ya. Lo voy a abordar desde el punto de vista que ya sabemos los puntos de inflexión, o sea, los puntos de máximo y mínimo. Claro. Entonces, probemos que este efectivamente es un máximo. Para poder corroborarlo, lo que nosotros deberíamos hacer es verificar que efectivamente la derivada en -1 es 0 y después de la segunda derivada ver si es negativa. Entonces, si nosotros evaluamos la derivada en -1, ¿qué obtenemos? 3 menos 1 al cuadrado menos 6 con -1 menos 9. Quedando así 3 más 6 menos 9, que es 0. Entonces, -1 para estos valores de A y B efectivamente es un punto crítico. Lo de la segunda derivada no lo corroboramos. Veamos si se cumple. La segunda derivada de esto nos da 6x menos 6. Y si la evaluamos en -1, esto sería menos 6 con menos 6 menos 12, que es negativo. Entonces efectivamente es un máximo relativo. Y bien, si por ese motivo nosotros impusiéramos otro valor para A o para B, nos deja de cumplir esto. Pasarían a ser otros puntos. En otras palabras, otra función. Pero, perfecto, pero en el fondo así lo validamos. Volvimos a la primera derivada ya la tenemos evaluada en 1. Sí, lo que hicimos ahora fue validar de que efectivamente esto nos cumple lo que nos estaban pidiendo. Claro, porque a modo... ¿Cómo? Supongamos nos equivocamos en un signo y en vez de llegar a -3, no sé, hubiéramos llegado a 3. Al hacer aquí reemplazo, en -1, si no nos da 0, sabemos que algo hicimos mal. Es como eso. Exacto. No entiendo el tema de la comprobación. No, la comprobación era más a modo de tu compañera que no lograba ver si efectivamente ocurre lo que estábamos probando, por decirlo así. Eso fue, ¿cierto? Sí, gracias. Al final, la segunda derivada y evaluaste en 2. ¿En qué evaluaste? En -1. De nuevo. No, sí, aquí, sí, lo que estamos haciendo acá es simplemente verificar que los valores de A y B efectivamente cumplen de que sea un punto crítico en -1. Y además, esto fue en realidad extra de corroborar efectivamente al 100% de que efectivamente sea un máximo relativo. Hay un máximo porque, claro, es negativo. Sí. Corroboramos esto. Lo que nos faltaría corroborar sería esto, pero aseguramos que la pega de aquí, como dice la compañera, nos sirve para saber si la pega que hicimos acá efectivamente estuvo correcta. Es como una forma de corroborarlo. Pero en lo principal, si confiamos 100% en nuestro desarrollo, hasta acá es lo necesario. ¿Sí? Ya digamos el punto 2, ¿no? Falta el 2. Sí, ahora vamos al 2. Lo que nos pide el 2 es algo totalmente distinto,
porque son otros puntos. Entonces vamos a ir a partir de nuevo. Nos piden que x igual 4 sea efectivamente un mínimo local y que en x igual a 1 sea un punto de inflexión. ¿Qué tiene que ocurrir para que lo que nos están pidiendo ocurra? Bien, ¿qué debe ocurrir con la primera derivada si nos dicen que 4 es un mínimo local? En la primera derivada debe ser igual a 0. Exacto. Entonces, como x igual a 4 es un mínimo local, f de prima de 4 debe ser 0. Bien, como x es igual a 1, es un punto de inflexión. ¿Qué tiene que ocurrir con... Si es que digo lo que viene y ya la respuesta está dada. La tercera derivada tiene que ser distinto de 0. Ya, pero una Pero antes. no, La segunda derivada tiene que No, ser igual a porque- 0. en la tercera derivada probada en 1 te da 0. La segunda en 1. Menos 6. Igual a La 0. Esa segunda en misma. 1. Ah, ya. Y la La tercera... segunda. Exacto. La tercera tiene que ser distinto de 0. Ya. Entonces, Te da calculemos 0. da 3, la tercera derivada. No, miento. 3, 6, da 6. Porque Calculemos era la derivada. 6x menos 6. 6x menos Sí, pero- 6. Pero ojo, el problema aparte de nuevo, son independientes de esto. Son dos problemas distintos. Parten de nuevo, F5, se resetean. Hay que encontrar de nuevo A y B. Porque ahora tenemos otros puntos. El 4. Sí, el 4 y el 1. Veamos la derivada. La primera derivada nos da 3x cuadrado más 2ax más b. La segunda derivada nos da 6x más 2a. ¿Y la tercera derivada cuánto nos da? 6. 6. Entonces acá ya aseguramos lo del punto de inflexión, porque es distinto de 0. Sí o sí hay 1. Tenemos que asegurar que exista para 1. Y además un mínimo local para 4. Entonces, si x4 es un mínimo local, lo que tenemos que asegurar es que la derivada en 4 sea 0. Es decir, 3, 4 al cuadrado, más 2a por 4 más b, sea 0. Esto es 3 por 16 más 8a más b, 32, 48, más 8a más b. Tiene que ser 0 para asegurar que esto sea efectivamente un mínimo local. Bien, y ahora, ¿qué también tenemos que asegurar? Que x1 sea un punto de inflexión. Y como comentamos, para que sea efectivamente un punto de inflexión, que su segunda derivada, evaluada en 1, Sea 0. sea 0. Entonces, 6 por 1 es 6, no hay mucho por donde pelear, y nos queda 6 más 2a, tiene que ser 0. Acá de inmediato se logra visualizar el valor de a. El valor de a en este caso, ¿cuánto es? 3. 2a es menos 6, entonces a es menos 3. Cuidado con el signo. Esto resta, no, al revés. El 6 resta y ahí dividimos. Bien, aseguramos la inflexión. Con esto sabemos al tiro lo anterior. Lo que nos falta asegurar que 48 más 8a más b sea 0, pero a ya lo conocemos. 48 más 8 por menos 3 más b igual a 0. Entonces, 16, 24, 48 menos 24 más b igual a 0. Entonces sería más 24 más b igual a 0. Por consecuencia, ¿cuánto es b? Menos 24.
menos 24. Pero me quedé sin espacio. Vamos a hacer de nuevo magia. Bien, aprovechando el espacio. Entonces B es menos 24. Encontramos el valor de A y el valor de B. Y con eso aseguramos lo que nos estaban pidiendo. ¿Ya? Pregunta, ¿muy raro el problema o les parece razonable la aplicación de los conceptos? Aquí lo único que, Patricio, lo único que había que hacer era derivar nomás y evaluar en los puntos, encontrar primero Que y nos segundo. estaban pidiendo. Exacto. Pero hay que serlos conscientes. Por algo siempre partimos desde la base ya, para que sea un máximo y un mínimo que debe ocurrir. Entonces, esos conceptos hay que estar muy bien, ¿cómo decirlo? Alineados para que no se raspapele. Ya que no se nos confundan uno con otra cosita. Pero te dicen que es mínimo, o sea, te dicen que el 4 es mínimo y que el... Efectivamente. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es asegurarlo, pero más que el ejercicio, quiero ver si se entiende la lógica que hay por detrás, porque uno está acostumbrado a uno determinar efectivamente, derivo igual a 0, después derivo de nuevo, verifico si es positivo o negativo, cosas por ese estilo, y aquí es como al revés, o no sé si decirlo al revés, pero más extraño, sino que manejar de una forma más estable los conceptos. Diga. No sé si es mi internet o te he estado escuchando como robotizado ahora esto último. Sí. Yo también. Sí, igual. Puede ser. ¿Y ahora? ¿Me escuchan bien, más o menos? Lo último que dijiste sí, pero más o menos sí. ¿Y el 48 más 8 a dónde salió? Eso está... ¿Cuál? ¿Esto de acá? Sí, lo final, ¿cómo? Claro, a ver. Este de acá proviene de asegurar que sea un mínimo local y este de acá asegura el punto de inflexión. Y con el punto de inflexión encontramos de inmediato el valor de A, pero para encontrar el valor de B tuvimos que usar este. Por eso usamos el 48 más 8A más B. Aprovecho, cuando me escuchen medio extraño avísenme, ¿ya? Para estar atentos. Y hiciste un sistema de ecuaciones al final. Exacto. Con el 24 más 6B y el 24 más B es... ¿De dónde nace el 24 más B igual a... Viene de esto, pero reemplazando el valor de A, que es menos 3. Acá está, reemplazamos y nos queda 48 menos 24 más B igual a 0. Y con eso despejamos B. O sea, reemplazamos con menos 3. Ah, ya. Para poder obtener Exacto. B. Efectivamente el valor de A, B. Y en el punto de inflexión no está, perdón si ya lo explicaste, pero el punto de inflexión no está porque la segunda derivada no nos dio igual 0, pues nos dio, o estoy mal. No. La segunda derivada aseguramos que sea 0. Por ejemplo, acá nosotros estamos imponiendo que sea 0 y con eso encontramos el valor de A. Y si reemplazamos menos 3 aquí, efectivamente nos va a dar 6 más 2 con menos 3, el cerito. Y más aún, ya aseguramos que la tercera derivada efectivamente es distinta de 0, para cualquier valor. Pero tú el A lo obtuviste con otra fórmula. O sea, lo obtuviste con la fórmula del punto de inflexión, no con la del mínimo local. Igual se puede. Es que sí, indiferente. Sí, la idea es que lo encontremos. Aseguremos las dos cosas. Porque este A asegura el punto de inflexión, entonces aquí reemplazamos asegurando el punto de inflexión. Y con lo que nos dé aquí, vamos a asegurar el mínimo local. Entonces, esas decisiones están anidadas. Ya. Entonces, con que aseguremos el uno, estamos asegurando el otro efectivamente y así vamos a ir anidando la información. Dale. Que la tercera derivada sea distinta de 0, ¿qué me indica? Que no es punto de inflexión. O sea, que nos asegura que existe.
Porque si esto llegase a ser 0, de inmediato decimos que no existe punto de inflexión. Y ahí el problema se acaba. Ahí podríamos ver que sería como quizá una atrapa-bobo, por decirlo así, pero en este caso no fue así. Porque si la tercera derivada llega a ser 0, primero no hay punto de inflexión. Y si no hay punto de inflexión, el sistema de ecuaciones no se puede dar. No existe sistema de ecuaciones. Entonces, el problema se deja hasta ahí. Porque contradice, pensando hipotéticamente, que aquí de 0, contradice completamente el requerimiento. Porque al ser 0, imposible poder asegurar un punto de inflexión. Por eso lo verificamos de todas formas. Ya, ok, gracias. Súper. Ya, nos vamos con los otros dos. La pantalla, copiar, estamos. Recortar. Ya, dice. Un fabricante estima que cuando se producen X números de artículos, el costo total en miles de pesos está dado por, lo voy a anotar porque no me gustó cómo quedó la coma, el costo de producir es 0,2 x al cuadrado más 4x más 200. Y que el precio por unidad en miles de pesos depende de las unidades producidas y está dado por la función precio. 0,5, 100 menos x. ¿Ya? Bueno, primero que todo comentar que este tipo de problema no lo ve la profe, creo. Lo intenté agregar para dar un contexto totalmente distinto a lo que se ve en matemática. Y quizá un pequeño acercamiento a la microeconomía. ¿Ya? Pero sí está muy ligado con las matemáticas. Bien, tenemos la función de costo, tenemos la función precio y nos están preguntando la función utilidad. Aquí me puedo esperar dos cosas, que no sepan cuál es la función de utilidad o que sí sepan cuál es la función de utilidad. Así que pregunto, ¿me podrían decir qué pueden pensar por función de utilidad? La función de utilidad debiera ser, esto es el costo unitario, ¿no? Sí, o sea, el costo debiera por cada volumen. Sí, el P de X menos el C de X. Ya. ¿Todos están de acuerdo? No tengo otra opción. No. Ya. Aquí creo que me faltó un pequeño detalle. Dice, estima que cuando se producen X números, este es como si yo produzco una unidad, el costo de 1 es C de 1. Si produzco 100 unidades, el costo de producirlo sería C de 100. ¿Ya? A lo que quiero X, llegar, ¿no? ¿Dónde faltaría? En el P de X por X. Exacto. Muchas gracias. Es que es P por Q. Sí. Lo que comenta el compañero, o lo que iba a apuntar yo, esto de acá se llama la función ingreso. Entonces la función de utilidad en grandes rasgos está dado por el ingreso menos el costo. Pero todos sabemos que el sistema tributario es totalmente más complejo que esto. Pero en fin. Lo que nosotros necesitamos primero modelar vendría siendo la función de ingreso y la función costo. La función ingreso, como comentaron, cuéntame. Patricio, el C de X también tiene la X al lado o no? También depende del número de unidades, ¿no? Sí, pero depende enteramente de acá. Ah, ya. Sí, aquí estaría dependiendo, o sea, por cada, lo que comentaba, si una unidad me cuesta C de 1, 100 unidades me cuesta C de 100. Perfecto. En cambio como es el precio, solamente me dice el precio de venta según el volumen de venta. Por ejemplo, es lo mismo que ocurre con los mayoristas. Si yo vendo mucho más volumen, al revés. Si vendo mucho más volumen, pensemos que el volumen, este es el precio, este es el X, a mayor volumen el precio debería disminuir, por economías de escala. Entonces, si nosotros multiplicamos el precio por las unidades vendidas, ahí tenemos el ingreso. Entonces, para construir la función de utilidad, tenemos que construir primero la función de ingreso, que está dado por X por la función de precio,
sería 0,5x 100 menos x. Bien, con esto ya listo, podemos decir que nuestra función de utilidad va a ser 0,5x 100 menos x menos el costo, que sería 0,2x cuadrado menos 4x menos 200. Lo que sí podríamos hacer sería reducir un poco la expresión para poder derivarlo eventualmente. 0,5%, ¿cuánto es? ¿50? 50, ¿cierto? Sería 50x cuadrado, no, 50x, menos 0,5x cuadrado, menos 0,2x cuadrado, menos 4x, menos 200. Ahora sí, agrupemos. Bueno, 50x menos 0,7x cuadrado, menos 200. Listo. Ahí tenemos nuestra función utilidad. Bien, tenemos el ítem A y dice, determina Patricio, el volumen de producto. perdón, ¿Cuánto? ¿no debería ser 46x? Porque tenéis 50x menos 4x Sí. acá. Efectivamente. Sí. 46x. Muy bien. Es que ahora estamos recién construyendo la pauta. Todas las correcciones son bienvenidas. Bien, recién construimos nuestra función de utilidad y lo que nos están preguntando, determina el volumen de producción para obtener una utilidad máxima. Bien, ¿qué deberíamos hacer? Que esa es la parte que está muy estrechamente ligada con la matemática. Derivarla y igualarla a 0. Exacto. ¿Y qué debemos hacer después de eso? No sé. Ver si hay puntos críticos y eso después, ¿cómo se llama? Comprobar si es máximo o mínimo. En este caso, Exacto. máximo. Efectivamente. Y dando todas las ideas que me han comentado, sería los puntos críticos, derivada igualar a 0, y ver si estos puntos críticos evaluados den negativo, para efectivamente decir que es un máximo. Patricio, una pregunta. Aquí yo podría decir de inmediato que la función es cóncava por el menos 0,7x cuadrado. Menos, sí, toda la razón, porque, bueno, esas son observaciones que son de la naturaleza de la función y que ayudan harto en la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que comenta el compañero está asegurando que efectivamente, al observar la función, este va a alcanzar su máximo con el punto crítico que nosotros encontramos. Eso es lo que me comentaba, ¿cierto? Sí. Porque la forma de la función está liderada por el x cuadrado. En este caso, el x cuadrado, al ser, iba a decir enojado, negativo, no hace que esté triste la figura, que es lo que comentó de cóncavo. Entonces, si nosotros nos apoyamos directamente de esto, súper bien. Pero aquí generalizamos para cualquier tipo de función. Pero lo que comenta el compañero está súper bueno. Bien, derivemos. ¿Cuánto es la derivada de esto? (46 menos 1,4x) y listo. Si lo igualamos a 0, nos queda 1,4x igual a 46. Entonces x es 46 sobre 1,4. ¿Ya? Bien. A mí en lo personal soy indiferente ante las dos formalizaciones de lo siguiente. ¿Qué les parece más? En este contexto, lo que mencionó el compañero, quiero ver si todos lo lograron ver. ¿Logran ver que esta es una función parábola triste de este estilo? Sí, por lo que comentó Joaquín. Exacto. Claro que Entonces, x es negativo. El x exacto, cuadrado acompañado de un negativo. Exacto. Entonces, formalicemos eso para poder escribirlo como una pequeña notita. Uno puede asegurar que es un mínimo, por lo que comenta el compañero, al saber que es una función cuadrática, triste, es decir, cóncava. ¿Ya? Voy a escribirlo acá chiquitito. La función 0,7 es al cuadrado
te da 1,4. Ah, es derivado. 0,7 por 2. Al derivarlo. Ah, perdón, pavié. No te preocupes, está bien. La función es cóncava, pues es cuadrática. Bueno, no sé si va a ser la mejor palabra, cuadrática triste. Ya. Formalmente, ojo chicos, generalizando para cualquier tipo de funciones, lo que queríamos hacer, lo que comentamos en un principio, es que la segunda derivada, en el punto crítico que nosotros encontremos, sea negativa. Ya. Bien, ahondando un poquito más, para que tengan una reseña un poquito más general, dentro de microeconomía ustedes van a ver todo lo que es ingreso, ingreso marginal, ingreso medio, costo, costo marginal, costo medio, utilidad, utilidad marginal, problema del consumidor, problema de la... Uy, se me olvidó uno. Ahí se ven las isocuantas y las isocostos, ¿no? Sí, se ven eso también. Hoy, ¿cuándo lo di micro? Hace harto, amiga. De hecho, contexto, a mí no me gusta la microeconomía, la encuentro extraña. Y el único ramo que me he echado fue organización industrial, pero no me la eché por flojo. Me ¿Por quedé qué? dormido por la segunda prueba. ¿Y La prueba, no te ayudó? no, los ramos, cuando ya pasan las matemáticas, no hay recuperativos, no existen. Yo desperté, la prueba era a las 10, yo desperté a las 10. Chuta. Así que llegué 40 minutos tarde y respondí la mitad de la prueba y fue como, adiós. Okay. Pero bueno. Ya. Esto lo van a tener que hacer todos los días cuando estén en microeconomía. Derivar, igualar a cero, derivar, igualar a cero, derivar, igualar a cero. Encontrar la TMS o la RMS, las curvas de costo. Todas esas cositas que en verdad yo le hago el quite. Vamos con el segundo. Y al final Cuarto. no calculamos el punto crítico, ¿no? Ah, sí, lo calculamos. O sea, lo dejamos expresado, que Ya. es distinto. De flojo no lo calculé. A ver, 46, como comenté, estamos construyendo la pauta. 46 entre 1,4, esto da 32,86 aproximadamente. Y después eso lo reemplazamos en la segunda derivada y debería dar negativo. Debería dar negativo. De hecho, si nosotros derivamos de nuevo, independientemente del valor, ¿cuánto es la derivada de esto, nuevamente? Ah, es menos 1,4. Ah, y eso es negativo, sí. Ya. Siempre es negativo. Por algo, esta es la estructura general para cualquier tipo de funciones. Pero en este caso en particular, como se logró percatar que era una cuadrática triste, uno siempre va a asegurar que la segunda derivada es negativa en este caso. A ser cuadrática. Patricio, ¿el X lleva unidades? Sí, eso quería discutir un poco, pero va a depender del contexto. En este caso se dice que X son números de artículos. Y aquí yo quería andar un poquito más. El resultado nos dio 32,86. Ya, aquí va a depender a su criterio, porque la prueba es libre elección. Como estamos en el contexto de matemáticas, hablar sobre las unidades de la X no es tan relevante, pero sí cuando estemos en microeconomía o en ramos de optimización sí es relevante, porque la pregunta del millón, ¿una empresa produce 32, algo en productos? No. Yo nunca he visto, por decirlo así, un medio teclado o medio lápiz. ¿Es el lápiz o el teclado? Entonces va a depender de su criterio al momento de la evaluación, en que digan, nosotros vamos a considerar X como entero, porque no existen cosas a la mitad, a no ser que sean, no sé, barriles de petróleo, que ahí es razonable pensar, ya, se alcanzó a llenar 3/4 de barril. Pero va a depender del contexto y del problema. Pero les comento, dentro de lo que llamamos de matemática, es indiferente, porque no se le está dando como el contexto necesario. No sé si me explico. Disculpa, Patricio, tú acá lo que hiciste finalmente fue restar a la función de costo-precio. No, al revés. Lo que nosotros obtuvimos en primera instancia fue obtener la función ingreso. La función ingreso es el precio por las unidades que tú vendes. Entonces eso corresponde a la función ingreso. Y para nosotros saber la utilidad es el ingreso menos el costo.
Entonces, claro, porque tú, el 0,5% menos X es el precio, ¿cierto? Exacto. Y Que los arriba, multiplicando por X, dale, te escucho. Esto. Sí, estoy este es el tratando precio. de ver ya. Reemplazaste. Tenéis precio y costo. Exacto. Pero dice que es unitaria. Pero no dice que es unitario, porque dice que es el total. ¿De qué cosa? ¿Cuál? Cuando te habla del costo total en miles de pesos, te habla del costo total, no te habla del costo unitario. No, por algo estaba hablando del costo con costo. No le multiplicamos el costo por X. Por eso es distinto que acá nosotros en el ingreso tuvimos que multiplicarlo por X, porque este es el precio por una unidad y este es el costo total. Por eso este no se le multiplica por X y solamente es C de X. Perfecto. Claro, llegáis a 46X. Y llegáis a 46. Ya, y después lo derivas, ese 46 menos un cuarto. Sí, pues la segunda derivada es No, la primera. Sí, pues, pero ahí llegamos a la segunda derivada para el tema del punto crítico. Tiene que ser negativa. La que está bajito de la U en la segunda derivada, el 1,4X. No, pues, tengo una que... No. ¿En qué parte estamos? Ya me enredé. Ya no entendí el ejercicio, disculpa, que está... Ya no entendí. Ya. No, aquí está bien. Ya, todo bien, ¿cierto? Súper. Nuevamente introductorio al concepto de microeconomía. Vamos con el cuarto. Cuando me pesque ahí sí. Editar. Es muy similar, solamente que cambia un poco la lectura. Dice, número 4. La función de una fábrica es el C de X, un costo, 2 más X menos X cuadrado cuartos, más X cubo sobre 24, donde el nivel de producción está dado en miles de artículos a la semana. Si cada artículo es producido, se puede vender a $4 cada uno. Determine la función de utilidad y el volumen de producción para obtener la utilidad máxima. En este caso, ¿en qué se diferencia del ejercicio anterior? Buscamos el máximo. No, la función precio es estática, siempre es $4. Exacto. Ya, yo estoy viendo si está bien lo del $4. No me acuerdo si era 4 o 5, sí, 5. Ya, pequeña corrección. 5, estaba buscando el anunciado. La función de costo, sí está bien. Ya. En las funciones X al cubo, la segunda, X al cubo partido 24. Espera, te escuché un poco saturado. El X en la última parte de la función es X al cubo partido en 24. ¿Sí? Sí. Ay, gracias. Sí. Ya. En este caso, hagamos la misma análisis. Lograron visualizar que el precio en este caso, por unidad, es constante. En este caso, con la corrección, es de 5 unidades. Por consecuencia, la función de ingreso, que es las unidades vendidas por el precio unitario, correspondería simplemente a 5X. Sí. Entonces, para la función de utilidad, en este caso, nuevamente correspondería al ingreso, y aquí supongamos que es costo total nuevamente, para no incurrir en errores. Después lo voy a especificar cuando escriba la pauta, si es que la escribo. Sería ingreso, es que esta semana, esto y la otra se viene cargada de ayudantía. Si saco la cuenta, sería 1, 2, 3, 4. Tendría que hacer 8 ayudantías No miento, 6, 7. 7 ayudantías en una semana.
Vamos que se puede. Entonces, ingreso menos costo. Ujú. Y si lo reemplazamos acá, sería 5x menos, voy a usar un paréntesis porque la expresión es un poquito más larga, 2 más x menos x cuadrado cuartos más x cubo 24. Bien, restamos 5x menos 2x menos 2 menos x más x cuadrado cuartos menos x cubo 24. Bien, tenemos nuestra función de utilidad lista, descrita. Lo que nos faltaría ahora sería determinar cuál es el volumen de venta para obtener la máxima utilidad. Vuelvo a preguntar para poder molestar un poco con la idea. ¿Qué debemos hacer? Derivar. Efectivamente. Ya. Lo que vamos a hacer en estricto rigor, derivar igual a 0 para poder determinar los puntos críticos. Y ahora, como la función es un poquito más grande, es de grado 3, no podemos hacer la misma deducción que la anterior, por lo que vamos a tener que asegurar con la segunda derivada. Ya, derivamos una vez. Como son polinomios, no nos causa tanto problema. Lo que sí voy a hacer algo primero. 5x menos 4, o sea, menos x, es 4x menos 2, más x cuadrado cuartos, menos x cubo 24. Bien, entonces, si derivamos la utilidad, nos da 4 menos más x, 2x cuartos, menos 3x cuadrado 24. Aprovechemos de factorizar, o sea, de simplificar. 4 más x medios y menos x cuadrado 8, si no me falla el cálculo. Sí. Bien, y esto lo igualamos al cerito. Pensé que daba más bonito. Bien, ¿qué podemos hacer para poder factorizar, o sea, no más que factorizar, resolver el polinomio de ahí, que está igual a 0? A mí se me ocurre lo siguiente: amplificar todo por 8, Ya. pues para sacarme la fracción del polinomio más grande, para que nos quede 16, 32 más x medios por 8 sería 4x menos x cuadrado igual a 0. Multiplico por menos 1 porque no me gusta que quede negativo el cuadrado. Queda así x cuadrado menos 4x menos 32 es igual a 0. Ahí sí. Y con esto es mucho más fácil preguntarse qué números sumados me da menos 4 y multiplicado menos 32. 4, 8. No. 4 y 8. 5. Sería 8 positivo. No, 8 negativo. Y 4 positivo, ¿no? Sí. Súper bien. Entonces, x es 8 o bien menos 4. Pregunta, ¿se puede descartar alguna? El menos 4, es que tú no puedes producir negativo. Es como raro eso. Raro. Dentro de la logística, un menos 4, por decirlo así, sería que me están devolviendo productos del punto de vista de distribución, lo cual no es aceptable. Entonces, el menos 4 se descarta por el tema lógico. Se descarta. Bien, el candidato perfecto es el 8. ¿Qué nos faltaría corroborar? Que fuera negativa su segunda derivada. Así es, punto crítico. Vamos para allá. Vamos a nueva página para aprovechar el espacio, duplicar. Borramos. Y subimos. Bien, vamos a corroborar su segunda derivada. Lo único que hemos hecho ha sido lo que hemos conversado hasta ahora. Primera, segunda derivada. En este caso,
vamos a hablar de la segunda derivada. Para ello tenemos que remontar sobre la primera derivada. No podemos tomar la modificada. Entonces vamos a tomar esta, que es la derivada simplificada, y volvemos a derivar. Bien, si volvemos a derivar, ¿nos pillamos con alguna sorpresa o no? No, creo que no. Nos quería 1/2 menos 2x octavo, es decir, 1/2 menos x cuartos. Y si evaluamos en 8, 1/2 menos 8 cuartos, que esto sería... ¿cómo le gustaría ver el problema? El menos 8 cuartos. ¿Como menos 2 o como menos 4 medios? Menos 2. Menos 2, ya. Sí, es un tema de cómo ver las cosas, no. No, pero Menos 2. ¿Y 1/2 con menos 2 cuánto es? O sea, el mismo resultado, no hay problema en ello. ¿Positivo o negativo? negativo. Menos 3 Negativo. medios. Negativo, por lo tanto el 8 efectivamente es un máximo y faltaría discutir qué pasa con este. Pero no es necesario porque se descartó. Ya, súper bien. Hemos trabajado ya problema máximo y mínimo y ahí explotar un poco más la idea de máximo, mínimo y punto de inflexión con los primeros dos problemas. Bien. ¿Dudas, consultas y o inquietudes? Ya. Ahí Le podría damos determinar el volumen para responder la pregunta, ¿o no? es que el volumen es esto. Ahí se me escapó el lápiz. 8 unidades. Ese vendría siendo como el volumen de venta. ¿Cuántas unidades tenemos que vender para obtener como la máxima utilidad? Y ya se determinó y se confirmó que efectivamente nos permite maximizar las utilidades de esa empresa en particular. Qué bajito. Sí, de hecho, eso pasa a veces. Me causa curiosidad, yo les pregunto, aprovecho de preguntarle. ¿En verdad la Puede ser empresa... cartera, puede ser cartera Louis Vuitton. No se producen tanto. Pueden ser las carteras Louis Vuitton, no se producen tanto. Sí, eso, yo quiero hacer una pregunta. A mí una vez un profe de economía me dijo que la empresa existen áreas en que se calculan las curvas o las funciones de costo. ¿Es así, cierto? ¿O simplemente hacen balances constantemente? No, yo te diría que en los temas hay áreas. Yo trabajo en bancos que calculan eficiencia y es todo con modelos de costo y de curvas y eso. Interesante. Yo creo que ya es momento de salir a trabajar. Sí, y son áreas super power, te diré. Sí. Entretenidas. Todo, por ejemplo, yo trabajo en el área comercial y nosotros todos tenemos un panel, así tipo Power BI, y todo lo graficamos, todo. Para ver bien las curvas, el aumento. Exacto, los márgenes, margen financiero, todo. Y yo aquí, en mi casita todavía, una guagua. Vamos a despertar, ¿no? Sí, tengo que salir luego de la universidad. Copiar. ¿Cuántos años tienes? Y ahí yo tengo 24. Sí. Tiempo al tiempo. No se apuren en salir a trabajar si no tienen que. Después no hay vuelta atrás, Patricio. Sí. Sí, eso mismo estoy pensando. No hay vuelta atrás, así que aprovecha. Sí, eso estoy pensando que se me ocurra la idea millonaria y que pueda seguir trabajando desde la casa, pero todavía no llega. Bien, vamos con el último problema, que este sí es propiamente tal de la matemática. Ya no tiene nada que ver con economía como lo hemos visto hasta ahora. Y este sí es de evaluaciones anteriores, por decirlo así. Ya, dice, una caja de base cuadrada
y de parte superior abierta. Debe tener volumen de 100. Encuentre las dimensiones de la caja que minimice la cantidad de material que va a ser usada. Hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tienes que dibujar un cubo. Ya, bacán. ¿Será cúbico? Porque la base es cuadrada, pero puede ser rectangular hacia arriba. ¿O no? Puede ser rectangular, ¿cierto? Veamos la base, partamos por ahí. Pero lo bacán, que al tiro salió la idea del dibujo, Sí. y ya me van a perdonar, que ya dibujar a mano para mí es difícil, dibujar en esto ya me es complejo. Si se me corrige solo y me corrige nada. Para afuera. Tú puedes. Listo. Tiramos la base, tiramos... me declaro inútil. Ahí sí. Ya, ahí tenemos nuestra cajita. Tuvo un pequeño problema de los doblez, pero está bien. Bien, tenemos nuestra cajita. Como es de base cuadrada, vamos a asumir que la distancia acá y acá son las mismas, X y X, ¿les parece? Ujú. Y la altura, dejémosla para ahí. Ahí decimos que son dos distancias totalmente distintas con respecto a X a Y. Bien, ahora, el problema, si no me acuerdo bien el resultado, si es que el problema nos dice que tiene las mismas dimensiones, bueno, el problema lo decidió, no es que nosotros lo hayamos hecho, nosotros planteamos que sean distintas. Bien, tenemos una base cuadrada de parte superior abierta, significa que esto no se considera. ¿Y qué nos piden? Que deba tener un volumen de 100 y además nos piden encontrar las dimensiones de la caja para minimizar la cantidad de material utilizado. ¿Cómo nosotros podemos representar el volumen de esta caja como información? Base por altura. Es cierto, ¿sí? Entonces, volumen es área basal a sub b por altura. En este caso, sería x cuadrado por y, ¿cierto? Y esto tiene que ser 100. Nos están pidiendo que aseguremos que sea 100. Debe ser 100. Bien. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos pide el problema? Usar la menor cantidad de material posible, el mínimo. Ya. ¿Y cómo nosotros relacionamos el material de la caja? Por sus dimensiones. Por su dimensión. Yo les pongo en contexto. Cuando uno quiere colocar pisos flotantes en el departamento o en la casa, ¿uno qué compra? Compra cajas según los metros cuadrados que abarca, ¿cierto? Metros cuadrados, sí. Los metros El cuadrados. área. Entonces acá, el área. Perímetro, ¿por qué no? Perímetro. Porque yo compraría en metros cuadrados, no en metros cúbicos. El volumen siempre va en metros cúbicos o unidades cúbicas. No, pero el área está en metros cuadrados. Eso es área superficial. El perímetro está en M nomás. O sea, Sí, distancia. tienes razón, sí. Sí, tienes razón. Sí. Entonces, acá vamos a formular la función de área superficial de esta cajita. Le vamos a poner a sub S, de área de superficie, que esa es la que está relacionada con los metros cuadrados de cartón, si es que está hecho de cartón, supongamos. ¿Cómo vendría siendo el área superficial de esto? Tenemos una cara que es de X cuadrado de área, ¿cierto? Y tenemos, ¿cuántas caras de X por Y de área? Ya, la del fondo es una, la del costado es otra, la del frente es otra y la del otro costado es una. Sí. Ya. Arriba es abierto. Más 4xy. Bien. Tenemos nuestra función de superficie. Tenemos la información. Esta tenemos que cumplirla. Se tiene que cumplir. Perdona, ¿y la de abajo? Dime. ¿Cuál? ¿Y la base? Acá está. X cuadrado. Ya. ¿El A es sub 5 o AS? AS. Sí, ya. Mi S con mi 5 ya. Todavía no se ponen de acuerdo. Que me desconcentré.
Es raro, pequeño paréntesis, es raro. Yo el 5 lo hago desde arriba hacia abajo y el S lo hago de abajo hacia arriba. Pero los dos se parecen iguales. Pero bueno. Bien. Pregunta, con lo que tenemos, ¿podemos optimizar? Llámese optimizar, maximizar o minimizar. ¿O no hace falta algo? O sea, yo lo que haría sería despejar Y del volumen y después dejarlo todo en una sola variable. Súper bien. Nosotros hasta el Pero momento no tenemos... Dime. Perdona, si esto es un cuadrado, no todo debiera ser X, porque aquí dice es una base cuadrada. Ah, pero no nos dicen nada sobre la altura. ¿Por eso es una diferente? Sí, por eso nosotros consideramos esta dimensión distinta. Solamente nos están diciendo que la base es cuadrada, es decir, que tanto el ancho como la profundidad es el mismo. Pero no nos dicen nada sobre la altura. No podemos asumir que sean iguales todavía. ¿Sí? Ok. Ya, súper. Lo que comenta el compañero, 100% bien. Nosotros hasta el momento no tenemos herramientas para calcular máximo y mínimo con dos variables. Tenemos solamente herramientas para una sola variable. Eso se va a dedicar el curso de MAT 023, por lo que vamos a tener que hacer uso de la información que nos dan. Y como bien comentó el compañero, podemos despejar y dejar todo esto en función de X y recién ahí operar. Entonces, observamos. Vamos que X cuadrado por Y es 100. Entonces Y es 100 sobre X cuadrado. Bien. Entonces la función de área de superficie, que depende exclusivamente de X, va a ser X cuadrado más 4X por 100 sobre X cuadrado. En resumen, X cuadrado, 100 por 4, 400. Y X cuadrado, o sea, X sobre X cuadrado, simplemente X. Antes de abordar lo que viene, que me imagino que todos van a decir derivar, tenemos que hablar de algo que se llama dominio. Cada vez que nosotros planteamos funciones de este estilo, no como en el caso anterior que lo sacamos por lógica, que no podemos producir cosas negativas, acá es lo mismo. ¿Tiene sentido de que una dimensión me dé negativa? No. Entonces vamos a decir que X, o el dominio del área de superficie, el dominio del área de superficie, son todos los reales positivos. Distinto de 0 también, ¿eh? Sí, excluyendo el 0. Y eso da, bueno, más que todo, producir una caja con base de 0 es complejo y además lo enuncia el 400 sobre X. Importante, esto ya más a modo de futuro porque no sé cómo hacer la prueba número 3 también. Cada vez que nosotros planteamos funciones o construyamos funciones, tenemos que especificar en dónde viven. ¿Ya? O al momento de tomar las decisiones, ser conscientes de las restricciones lógicas, que en el caso anterior no existen producciones negativas. ¿Ya? Bien, eso es uno. Ahora, tenemos nuestra función de área-superficie. ¿Qué hacemos para poder maximizar o minimizarla? Derivar. Derivar. Ya, voy a duplicar la página para tener más espacio. Pasamos para acá. Bien. Bien, vamos a derivar. Si derivamos esto, nos encontramos con 2x. ¿Y cuánto es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre X cuadrado. Súper bien. Entonces esto sería menos 400 sobre x cuadrado. Pongamos acá un recordatorio. Menos. Súper bien. Y esto, para encontrar los puntos críticos, necesitamos que sea igual a 0. Pero antes de eso, determinemos de inmediato la segunda derivada, porque necesitamos corroborar el punto que nosotros encontramos. Y la segunda derivada nos da 2, porque la derivada de 2x es 2. ¿Y cuánto es la derivada de menos 1 sobre x cuadrado?
menos 800 x cubo, ¿no? Ya, súper bien. Menos con menos daría más. La derivada de, Sí. bueno, partamos de la base de 1 sobre x cuadrado mejor. De 1 sobre x cuadrado, en estricto rigor es menos 2 sobre x cubo. Entonces, si reemplazamos eso acá, al momento de derivar, nos va a dar más 800 sobre x cubo. Bien. Acudamos a la derivada igual a 0. Entonces, nosotros necesitamos despejar 2x menos 400x cubo igual a 0. ¿Cómo podemos despejar x? Pasamos sumando y después multiplicamos, ¿les parece? 2x, 400x cubo. Amplificamos todo por... No, miento, me adelanté. X cuadrado. Eso quiere decir el 400 con x cuadrado. Sí, algo no me está calzando. Ahí súper bien. Ahora amplificamos todo por x cuadrado. Ojo, podemos amplificar, recordemos ciertas cosas, porque nosotros sabemos que x va a ser siempre distinto de 0. ¿Ya? Eso es importante. Entonces nos queda 2x cubo igual a 400. Dividimos todo por un medio. Nos queda x cubo es 200. Ah, chango, no queda tan bonito. Y x, si le aplicamos la raíz cúbica, nos queda 200 elevado a un tercio. O la raíz cúbica de 200. ¿Ya? Bien, encontramos un solo puntito. Este puntito, ojo, es positivo, ¿cierto? En ningún momento fue negativo. Al ser positivo, al reemplazar esto aquí, ¿qué nos daría la segunda derivada? ¿Positiva o negativa? Positiva, por ser una constante. No sé si a otorgar la palabra constante, pero sí al que esta cantidad que se está ingresando a X sea positiva, hace que se conserve el signo de positivo como función. No sé si se logra observar eso. Al ser esto positivo, asegura que esto siga siendo positivo, pero en otra cantidad. No sabemos cuál, pero sí sigue siendo. Ya, perfecto. Estaríamos en problema, ahí estaríamos en problema, o sea, en problemas de tener que calcularlo sí o sí, si es que esto hubiera sido negativo, porque acá está una fracción, entonces genera problemita. Y da negativo, da positivo. Al ser positivo, ¿qué me comenta la segunda derivada? Que sí se cumple el punto de... Un mínimo, que me minimice lo que me están pidiendo, ¿cierto? Ya. Bien, ¿cómo determinamos el valor de I ahora? Reemplazando el x con el valor que encontramos, ¿o no? Sí. ¿Pero en dónde lo reemplazamos? ¿En qué parte? En la inicial, en x cuadrado por y. En el x cuadrado por y. Y con eso culminamos el problema. ¿Ya? Lo que deberíamos hacer en estricto rigor, si es que nos preguntaran, por ejemplo, acá no nos preguntan cuánto va a ser el área usada, sino que encontrar las dimensiones. Con simplemente determinar x e y, la pega ya está más que hecha. ¿Ya? Entonces, como x fue 200 elevado a un tercio, entonces si reemplazamos en x cuadrado por y igual a 100, tenemos que y es 100 sobre x cuadrado, es decir, 100 sobre 200 elevado a 2 tercios. Y ahí estaría el valor de y. Formalmente. Y con eso está el problema. ¿Mm? Más que los valores, lo importante fue la idea que surgió en un principio, el motivarse a dibujar. Ahí lo borré. El motivarse a dibujar, al declarar la información, ver la función que nos estaban pidiendo y usar la información en la función, porque nosotros no tenemos la herramienta disponible para maximizar o minimizar funciones de varias variables.
¿Ya? Esa es como la dificultad de optimizar en cálculo 1. Encontrar todas las relaciones, mezclar todo en una sola función y estar listos. Y ojo. Tenemos una restricción implícita que en verdad falla en la lógica en general. Si esto acá fuéramos estrictos, sin el contexto de que sea una caja, esto acá, el 0, puede ser un punto extremo, ¿ya? Pero dadas las características de este problema, no lo es, ¿ya? Recuerden que puntos críticos son aquellos en que la primera derivada es 0, en que la derivada no existe, y además los extremos de un intervalo si es que existe. Y acá casi tenemos los extremos del intervalo, simplemente que el 0 no se incluye, ¿ya? En esos casos, cuando desarrollamos la función y al momento de establecer el dominio de esta, tenemos que ser cautelosos. Y eso, chicos, ¿qué les pareció? No, bien. Súper. Ya, Bueno. ahora te voy a conversar, bueno, voy a dejar de grabar primero que todo. Teams. Aprovechar los que están presentes. Van a